los objetivos, del contenido del curso, de la evaluación del mismo y lo más importante, de alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Bueno, son las 11, veo que hay 17 personas, entonces vamos a empezar, Bueno, a ver, empiezo con un comentario mientras vienen sus restantes compañeros. Empiezo con un comentario que hacía por allá en febrero del 2016, hace alrededor de unos 4 años, el profesor Julio Frenk, mexicano, y en ese entonces presidente de la Universidad de Miami. Bueno, le hacían una entrevista sobre todos estos asuntos relacionados con el aprendizaje. Y estoy citando este caso porque estamos hablando del año 2016. No había ninguno de estos problemas que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, él decía que el aprendizaje se clasificaba en 3 categorías. La primera, aprendizaje informativo. Y entonces él en su momento decía que este aprendizaje puede ser online, así como estamos haciendo nosotros, online. Pero esa es la primera categoría. La siguiente categoría es el aprendizaje formativo. Y por último viene la categoría del aprendizaje transformativo. ¿Por qué, joven? Porque usted mañana, usted será un agente de cambio. ¿En dónde? En donde usted esté, en la empresa en donde usted trabaje, etcétera, usted se va a convertir en un agente de cambio. Bueno, entonces, este señor citaba claramente el hecho, repito, de que la primera categoría, aprendizaje informativo, puede ser por acá, por estas redes, puede ser telemático, pero el aprendizaje formativo y el aprendizaje transformativo requiere la presencialidad. Bueno, hasta ahí te cuento. Empiezo esta segunda mitad del semestre, semana 9, con ese mensaje para que usted reflexione, para que usted piense, etcétera. Y entonces continuamos con los temas del curso. Mira, estuve revisando el trabajo que me enviaste, tu quiz, el quiz. Y les cuento pues que los tengo que regañar es a todos ustedes. Yo no sé qué les estaba pasando en ese quiz, Estábamos buscando por allá, o estábamos trabajando mejor con un vapor de agua de calentamiento, con steam. Y de pronto en un momento dado, algunos de ustedes empiezan por allá a buscar en unas tablas que ustedes tienen sobre las propiedades de los fluidos, etcétera. Empiezan a buscar un C sub P, pero empiezan a buscar el C sub P del aire. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando acá? Bueno, también ustedes por allá, me voy a pasar para la pantalla grande, también ustedes por allá, es decir, no sé, no calculan, no llegan a calcular, ¿me están escuchando? No llegan a calcular el M punto. Entonces, yo voy a rayar por aquí en la parte inferior. M punto, ¿esto corresponde a qué? Ustedes saben muy bien esto. M punto es ρ por la velocidad por el área. O bien, esto es igual a la velocidad por el área entre el volumen específico. Eso es todo lo que tenías que hacer en la primera parte. ¿Y dónde obtienes esos datos? Por ejemplo, el del volumen específico, pues los obtienes en las tablas de vapor. Entonces, esto era lo que tenías que hacer. Bueno,
En la primera parte, solamente eso, solamente eso. Ahora, nosotros sabemos que M a la entrada, M punto es igual a M2. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Pero como nosotros estamos trabajando con la fase gaseosa, en la fase gaseosa, todas estas propiedades, bien el volumen específico o bien la densidad, dependen de qué, de la presión y la temperatura. ¿Está claro? Entonces, bueno, en la segunda parte, voy a rayar por aquí arriba, en la segunda parte que teníamos, tenemos que Q punto, que era lo que se pregunta, entonces esto lo puedes manejar como M punto delta H, sencillamente, M punto delta H. El componente de velocidad, usted sabe que es un componente del cambio en la energía cinética, el cambio en la velocidad. Esto es un componente muy pequeñito. Y te dicen que estamos hablando de un tubo horizontal, Entonces, el componente de energía potencial no va tampoco. Y entonces con este M punto que tenés acá y el delta H que lo lees en la tabla de vapor, con eso calculas esto. Este es el caso más sencillo, ese es el caso más sencillo para el balance de energía, Y entonces no sé qué les pasó a ustedes, en ese parcial. ¿Sí me explico? Por allá estuvieron algunos tratando de investigar la velocidad a la salida. ¿Y por dónde se fueron? Se fueron por esta vía de que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2, pero se olvidaron de ¿qué? De la densidad, o bien del volumen específico. Yo no puedo hacer eso cuando se trata de la fase gaseosa. ¿Está claro? Entonces cometieron unos errores ahí. Yo me quedé pues un poco, yo dije, pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, voy a hacer algunos comentarios aquí. Por ejemplo, algunos empezaron a trabajar y empezaron por ahí a buscar un CSUP del aire. ¿Cómo les parece pues? Hubo otro caso en el cual este delta H, para la fase vapor, lo leyó bien numéricamente en la tabla, pero confundió las unidades, le puso a eso unidades del sistema internacional. Entonces ahí quedó. ¿Qué hacen esos números ahí con las unidades que no corresponden? Por ejemplo, leyó en la tabla del sistema inglés y le puso unidades kilojulios por kilogramo y ahí quedó todo eso. ¿Me explico o no me explico? Bueno, esos son los comentarios. Entonces, por ningún motivo, cuando manejes la fase gaseosa, podés aplicar esa ecuación de continuidad en la forma V1 por área 1, esto es igual a velocidad 2 por el área 2. Esto no se cumple porque yo no me puedo desligar de la densidad. Entonces, esto no es correcto. Este camino lo tomaron por varios. Y por una parte, pues no es necesario investigar la velocidad 2, dado que, repito, el cambio en la energía cinética es muy bajo. Entonces, la expresión queda esencialmente de este tenor. Y el cambio en la otra energía potencial, pues ya lo veíamos, como se trata de un tubo horizontal, entonces no hay una diferencia en las alturas, que entonces quiere decir que allí no tenemos ese componente. Bueno, a algunos se les olvidó marcar la hoja, te pido el favor de que marques la hoja, etcétera, etcétera. Otros tomaron por acá, para calcular este M punto, tomaron esta densidad, pero tomaron la densidad del agua líquida, por ahí lo que está fluyendo es un vapor, y entonces le acomodaron a este ρ por acá,
1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, sí, pero en la fase líquida. Y estoy aquí yo transportando un vapor por ese tubo, etcétera, etcétera. Me explico. Entonces, una serie de errores muy burdos, todos estos, muy burdos. Un error burdo es un error que no tiene por qué ocurrir. Eso es, así se llama en las ciencias de la ingeniería, un error burdo. Aquel que no tiene por qué ocurrir. Entonces, ¿cómo es que yo voy a leer en una tabla? En una tabla, leo bien las entalpías, pero aplico mal las unidades. Eso es un error burdo. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Bueno, entonces eso les comento en general con ese quiz que usted presentó. Les fue muy mal, solamente hubo una niña que le fue muy bien, que le fue muy bien. De resto, un solo caso. De resto, eso estuvo pues muy, entonces yo me quedé asustado. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Pero me fui a analizar y entonces encontramos esos errores. Entonces, ante esos errores burdos, pues es muy poco lo que hay que hacer finalmente. ¿Está claro? Bueno, ¿quién tiene algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, muy bien. Voy a continuar ya en la parte técnica del curso. Estábamos trabajando con la conducción unidimensional. La conducción unidimensional. Bueno, entonces tenemos la ecuación de Laplace. Tenemos la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, estos tableros son los mismos que teníamos allá el viernes pasado. Esta es la ecuación de Laplace, Entonces tenemos el laplaciano en coordenadas rectangulares, coordenadas cartesianas rectangulares. Y hemos de ver que dependiendo de la geometría, pues nosotros tenemos una coordenada que predomina. Permítame un segundo. Entonces, ahora sí voy a traer por acá esta placa plana, esta placa plana. Entonces, esto lo ves mejor. Entonces, una placa plana. Entonces, si esta es la dirección del flujo de calor perpendicular a esta placa, entonces nosotros hemos de ver que en este elemento, este espesor de la pared es muy pequeño en relación con toda esta área de transferencia de calor. Y entonces quiere decir que aquí predomina, en la transferencia de calor, predomina esta dirección X, aunque ustedes saben perfectamente que la transferencia de calor se opera en todas las direcciones, en las 3 direcciones espaciales, pero de acuerdo con esta geometría, entonces tenemos esa prevalencia. Bueno, ese es el caso. Entonces, fíjate que si estas no aportan estas otras direcciones, entonces finalmente tenemos que este componente es igual a 0. Eso ya lo habíamos discutido, pero aprovecho para repasarlo. Por eso conservo estos tableros todavía por acá. Bueno, el segundo caso es este. El segundo caso de unas coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos este laplaciano de esta manera. La ecuación de Laplace me dice que este laplaciano lo vamos a igualar a 0. Ese es el primer caso que nosotros vamos a estudiar en conducción unidireccional o unidimensional en estado estacionario. Bueno, entonces la misma historia. Repito esto muy rápidamente. ¿Qué estamos analizando acá? Estamos analizando la transferencia de calor en este elemento, un cilindro hueco largo. Ya vamos a ver esto nosotros, todos estos modelos. Cilindro hueco largo. Este tubo forma parte de un intercambiador, Nosotros ya veíamos un intercambiador muy sencillo que es el intercambiador de doble tubo. Este puede ser el tubo interno de ese intercambiador. Y por el interior de este tubo circula un fluido. Y por el anillo, si lo ven ahí, por el anillo, lo ven ahí,
el anillo por el anillo, que es el espacio que separa esta parte externa del tubo interno de la parte interna del tubo externo. Por ese anillo circula otro fluido. ¿Y qué se va a producir allí? Se va a producir la transferencia de calor desde el fluido caliente hacia el fluido frío, Y según esto que nosotros podemos ver aquí, según esto que nosotros podemos ver acá, ¿cuál es la dirección? La dirección en la que se produce esa transferencia de energía en forma de calor es esta dirección radial, predominantemente. Esa es la dirección en la cual ocurre esa transferencia de calor. Quiere decir que si nosotros tenemos este laplaciano, entonces estas otras contribuciones diferentes a la radial, pues van a aportar muy poco, entonces las podemos eliminar. Y esto lo vamos a igualar, este primer término lo vamos a igualar a 0. Y esta R entonces pasa para allá, ya hemos dicho, pasa para el triángulo de las Bermudas y me queda solamente que esto iguala a 0. Y tenemos este elemento. Y el otro elemento es el elemento esférico. El elemento esférico, ya hablábamos o tratábamos de hablar de esto, de una esfera hueca, haga de cuenta un coco sin el agua interna y sin el capacho. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta situación para el laplaciano en coordenadas esféricas. La misma historia. Hay una dirección que predomina, que es esta dirección radial, esta que se indica acá, la dirección radial. Luego este primer término tiene un peso muy importante, mientras que los restantes términos no lo tienen, por eso los podemos eliminar y podemos igualar esto a 0 en la ecuación de Laplace. Y este que aparece por aquí, este R cuadrado que aparece por aquí, entonces pasa ya al triángulo de las Bermudas. ¿Si estamos o no estamos? Bueno, no quise borrar esto con el objeto de que, de poder pues analizar este asunto que es muy importante, es un punto de partida muy importante, y entonces ya vamos a ver qué camino tomamos acá. Bueno, entonces, si quieren tomar una nota por allí, yo les dicto algunas porciones y otras las podemos ir escribiendo acá en los tableritos. Entonces, podemos ver lo siguiente. Si quieren, yo les voy dictando y entonces usted va tomando allí, mientras yo también voy escribiendo aquí en el tablerito para que usted vea otras conclusiones. Bueno, entonces, podemos colocar allí lo siguiente. Buena parte de los problemas de conducción de calor se pueden formular de una manera unidimensional o unidireccional. Bueno, con lo que acabamos de ver, ¿Qué implica lo anterior? Implica que nosotros, voy a tomar el caso de las coordenadas cilíndricas, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Si nosotros aquí en estas coordenadas cilíndricas tomáramos estas tres componentes, entonces estaríamos hablando de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y entonces nos meteríamos a un mundo que matemáticamente tiene un nivel de dificultad alto. ¿Cómo? Estamos eliminando
estas componentes, entonces solo me va a quedar una componente espacial que predomina. Y entonces, ¿qué nos ganamos con eso? Que podemos pasar del mundo de las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces ese es un gran logro que nosotros tenemos en este momento. Bueno, con esa consideración que hacemos. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar ya en términos matemáticos? Esa es la conclusión, digamos, en términos semánticos, pero en términos matemáticos, ¿qué conclusión podemos sacar? Podemos sacar la siguiente, mira, entonces, punto aparte, y a continuación, para conducción unidimensional o unidireccional, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esto. Este es el punto de partida. Esta es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. Bueno, ¿y esto se convierte en qué? Vía el razonamiento que acabamos de repetir, esto se convierte en lo siguiente. Bueno, mira, se convierte en esto. Se convierte en esto. Esta ecuación de Laplace, para nosotros entonces, en conducción unidireccional, en estado estacionario, entonces se convierte en esto. Se convierte en eso. Dependiendo de la geometría que nosotros tengamos, entonces vamos a ver cómo son esos manejos, dependiendo de la geometría que nosotros vamos a considerar. Si es una geometría de una placa plana, si es una geometría correspondiente a un cilindro hueco largo, etcétera. Vamos a ver entonces qué tenemos acá. Entonces, nosotros vamos a tomar que esa X va a seguir siendo la X y que la Y va a ser igual a 0. Entonces, estamos hablando aquí en ¿qué? En coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que esa X se va a convertir en una R y la Y va a ser igual a 1 cuando nosotros tenemos coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. ¿Sí están viendo ese pantallazo? Bueno, y cuando nosotros tengamos las coordenadas esféricas, que es un caso que nosotros no vamos a ver, también esa X va a ser la R y tenemos que la Y es igual a 2. Y entonces tenemos aquí coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, esto que tenemos acá, esto es un gran logro. Esto es un logro muy importante al cual nosotros hemos llegado por varios caminos. Entonces, aquí hemos combinado, como les decía, el trabajo que hace este amigo Frank Craig. Frank Craig nos permitió de una manera muy ágil llegar al planteamiento de la ecuación general de conducción de calor. Y ya este análisis a través del cálculo vectorial, pues este análisis se le debe también, y a mí me gusta mucho citar las fuentes, esa expresión que tenemos allá es la expresión 17.1, la ecuación 17.1 que tienen estos amigos W cubo. Ustedes ya tienen yo les mostré por acá W cubo en la cuarta edición y esto está en la página 226.
Entonces, ¿qué estamos tratando nosotros de hacer? Tratamos de combinar pues todos estos trabajos de todos estos investigadores para nosotros obtener un punto de partida que nos permita trabajar en 6 modelos que vamos a ver a partir de esto, 6 modelos de conducción de calor unidimensional en estado estacionario, según la ecuación de Laplace. Y estos se ajustan muy bien a la realidad de unos componentes, de unas piezas que componen esos equipos que nosotros ya hemos venido estudiando desde las primeras semanas del curso y que usted ya a estas alturas pues ya cada día conoce un poco más y mejor. Entonces fíjate que nos estamos metiendo ya en el equipo, pero desde el punto de vista del fenómeno de transferencia de calor que tiene lugar en dónde, en el equipo como tal, en los componentes del mismo. Hasta allí hemos llegado y de eso se trata, de eso se trata. Fíjate que es algo muy importante porque nosotros no estamos estudiando todos estos temas en el vacío, sino que los estamos estudiando en relación con los fenómenos que realmente sí ocurren en los equipos que están instalados en las plantas de las industrias químicas. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, te voy a preguntar, ¿este pantallazo sí lo pudiste tomar, sí o no? Sí, profe, Bueno, ya. bueno, mira, por allá pregunto yo en unas preguntas conceptuales que yo acostumbro a hacer periódicamente. Usted ya presentó unas preguntas conceptuales por allá. También en esas preguntas conceptuales el trabajo fue no fue bueno, por decirlo menos, no fue bueno. Bueno, por allá pregunto yo, bueno, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión que se obtuvo en el curso a partir de la cual se desarrollaron los 6 casos de conducción de calor en estado de conducción de calor unidimensional o unidireccional en estado estacionario? Y estoy preguntando por esta. Y eso por allá empiezan, yo no sé hacer qué asuntos, etcétera, qué tipo de inventos y tal, etcétera, etcétera. Estoy preguntando es por esto, por esto. Entonces, fíjate que es muy importante pasar del caso general al que nosotros logramos llegar por medio del trabajo de Frank Credit y ya ir a los casos particulares como estos que tenemos acá. ¿Me explico o no me explico? Bueno, muy bien. Siguiente viñetica, siguiente viñetica. Y entonces nos vamos aproximando ya a la realidad de las industrias químicas en estos equipos en donde se producen estos fenómenos de transporte, en este caso transferencia de calor. Bueno, siguiente viñeta, los procesos unidimensionales. Los procesos unidimensionales ocurren en, los procesos unidimensionales ocurren en 2 puntos. Primera viñeta, primera subviñeta. Los procesos unidimensionales ocurren en 2 puntos. Primera subviñeta, placas planas, coma, placas planas, tales como las paredes de un horno. Placas planas tales como las paredes de un horno. La semana pasada colocábamos el ejemplo de que esto podía ser un horno. Por aquí entra la producción, sale por el lado opuesto, etcétera, etcétera. Esto es un horno. En el tema de las formas, puede ser un horno perfectamente, en una industria alimenticia, en una industria cerámica, etcétera, etcétera. Bueno, placas planas tales como las paredes de un horno. Siguiente subviñeta,
elementos cilíndricos, tales como tuberías de vapor de calentamiento, Entonces, mira que nosotros en el tema anterior estábamos por allá en el edificio chiquito. Por allá hay una caldera y esa caldera produce el vapor. Y entonces yo tengo que llevar ese vapor a la planta para las distintas operaciones de calentamiento que se desarrollan allí. Y entonces, ¿cómo llevo yo ese vapor? Y usted hizo por ahí un problema de un tubo que le fue muy mal, Bueno, muy bien. Y entonces yo transporto ese vapor de calentamiento por una tubería. Y entonces estamos hablando de estos elementos cilíndricos. Mira, y en este momento hago un pequeño paréntesis para mencionar, para destacar la importancia que tienen estos elementos cilíndricos en las industrias químicas. Pregúntense ustedes, ¿qué pudiéramos hacer nosotros hoy por hoy si la humanidad no hubiera desarrollado este elemento tan sencillo como un tubo? Tubos que, pues yo estoy aquí tomando un material PVC. Nosotros en las industrias químicas tenemos tuberías metálicas, pero si la humanidad no hubiera desarrollado esa metalurgia de todos estos, del acero, ¿cierto? La siderurgia en particular, etcétera. Entonces, ¿qué hiciéramos nosotros en las industrias químicas sin este elemento tan importante para todos estos fenómenos de transporte que estudiamos? Ustedes vieron la importancia de estos elementos en el curso anterior de mecánica de fluidos y aquí también en el curso de transferencia de calor. Entonces, pero nadie habla del tubo, todo el mundo da por hecho de que, no, es que eso ya estaba ahí, eso no era sino agarrarlo, etcétera, etcétera. No fue tan sencillo ese asunto. Bueno, entonces, elementos cilíndricos tales como tuberías que transportan vapor de calentamiento, steam. Aquí desde la primera clase hemos hablado del steam y seguiremos hablando del steam hasta la última clase. Bueno, y hay otra tercera subviñetica que hace referencia a estos elementos o a estas formas esféricas. Pero, simplemente la voy a mencionar porque esto pues se encuentra reportado en la literatura, pero en el campo de la transferencia de calor propiamente esta forma geométrica no juega un papel importante. Esa es mi apreciación y esa es la experiencia que yo he tenido en las industrias químicas. Esta forma geométrica esférica juega un papel, por ejemplo, en el tema de la mecánica de fluidos para el almacenamiento de ciertos materiales, etcétera, etcétera. Hasta ahí, pero no en transferencia de calor. Simplemente voy a reportar algo que aparece en la literatura al respecto y es la mención acerca de que estos elementos esféricos aparecen en los recipientes a presión. Elementos esféricos tales como los recipientes a presión de los reactores nucleares, pero ya estamos en otro, ese es simplemente una mención ahí, ya estamos en otro aspecto pues diferente. Bueno, entonces este esfuerzo de síntesis hecho por estos amigos,
ese esfuerzo de síntesis sí es muy importante, muy útil, sí nos va a servir y entonces empezamos. Bueno, nosotros ¿qué vamos a analizar a continuación? Entonces, si quieres colocar por allá un titular muy importante que es el siguiente, y entonces tenemos este asunto. Tenemos 6 casos de transferencia de calor. 6 casos de transferencia de calor por conducción unidimensional o unidireccional en estado estacionario. Bueno, entonces tenemos 6 casos. Vamos a estudiar con detalle 4 de estos y los 2 últimos corresponden a estas formas esféricas. Estos simplemente los vamos a tomar allí con propósitos pedagógico-didácticos, pero no así con los propósitos aplicados que encontramos en los primeros casos. Bueno, entonces el caso número 1. Entonces, si quieres colocar allí el caso número 1I. Flujo de calor a través de una placa o pared plana en estado estacionario. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un dibujo. Entonces vamos a dibujar esta placa. Por acá tengo otras para que ustedes vean mejor. Yo tengo por acá varias placas. Entonces, para que las puedan ver mejor, este es otro caso, es exactamente la misma problemática anterior, pero este sí lo puedes ver. Es más, por acá tengo otra que también nos sirve, pues por acá, entonces yo tengo varios elementos por acá que ustedes pueden ver. Bueno, la procedencia de todas estas paredes que yo tengo acá, que ustedes acaban de ver, es de allá, de química. Ustedes saben que los reactivos los embalan muy bien y entonces esto hace parte de estos embalajes para reactivos o bien para equipos. Los equipos todavía aún mejor el embalaje. Y entonces, cuando ya desechan allá todos esos materiales, pues yo voy y recolecto todo esto porque esto me sirve aquí para propósitos pedagógico-didácticos y eso es lo que ustedes están viendo. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar esta que la ven ustedes más fácil. Nosotros de esta pared simplemente vamos a tomar esta vista frontal. Esa vista frontal. Si te paras frontalmente en esta dirección, pues has de ver que ves este rectángulo y con ese rectángulo pues es más que suficiente para nosotros tener una representación de esa placa plana. Bueno, pero antes de hacer esos dibujos y todas esas cosas, vamos a hacer unas suposiciones. Estas suposiciones las vamos a hacer muy detalladamente para el primer caso, pero se extienden para los casos subsiguientes. Entonces me voy a detener aquí con el objeto de que ustedes vean estos análisis y los podamos extender a los casos subsiguientes para no tener pues que arrastrar esto en todos y cada uno de los mismos. Bueno, entonces suposiciones que tenemos en este primer caso, en este primer modelo. Bueno, primera suposición. Entonces, decimos que este es un cuerpo
homogéneo, cuerpo homogéneo e isotrópico. Cuerpo homogéneo e isotrópico. Puedes colocar allí, entre paréntesis, K es la misma, la conductividad térmica, K minúscula, es la misma en todas las direcciones. O sea que es en este cuerpo, esa conductividad térmica es uniforme, es la misma en todas las direcciones. Bueno, esa es la primera suposición. Bueno, segunda suposición. Ves por acá esta pared por acá, ves por acá esta pared, esta frontera, esta otra frontera, y entonces vamos a ver lo siguiente. Me refiero a este plano y este otro plano, ¿cierto? Bueno, entonces, siguiente suposición. Las superficies de la pared, entonces estoy hablando de esta superficie, de este plano, las superficies de este otro plano, las superficies son isotérmicas. Las superficies, estas que estoy señalando acá, de este elemento son isotérmicas, Esa es la segunda suposición. Bueno. Tercera suposición. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta suposición. La estás viendo ahí. Entonces, la dirección del flujo de calor, lo ves ahí, ¿cierto? La dirección del flujo de calor es perpendicular a la pared. La dirección del flujo de calor es perpendicular a la pared. Y ya ahí puedes también apuntar esto que hemos señalado, que este espesor de la pared, el espesor de la pared, es mucho menor que esta área de transferencia de calor. Entonces, este espesor en transferencia de calor se simboliza normalmente con la letra L mayúscula. Entonces, aquí estamos hablando de L, el espesor, L mayúscula, el espesor de este elemento, y esta es A mayúscula, que es el área de transferencia de calor. Esta es el área de transferencia de calor. Entonces, L mucho menor que el área de transferencia de calor. Bueno, esa es la suposición número 3 en el modelo. Siguiente suposición y última, cuarta y última. El área a través de la cual fluye el calor es constante. Es constante en toda la trayectoria del flujo de calor. Entonces, ustedes pueden ver que efectivamente esa condición se cumple acá perfectamente. Esta área que tenemos acá, esta área es exactamente igual a esta otra área. ¿Por qué hacemos mención de esto? Por lo siguiente, porque vamos a pasar más adelante a este otro caso, al caso de esta pared cilíndrica hueca. Y fíjate que allí esas áreas no son iguales. ¿Por qué? Porque si la transferencia de calor es desde el interior de este elemento hacia el exterior en dirección radial, hemos de ver nosotros que esta área por aquí, esta área por acá interna, es diferente a esta área externa por acá. ¿Me explico? En cambio, en este elemento sí tenemos que el área a través de la cual fluye el calor es constante en toda esta trayectoria.
en toda esta dirección del flujo de calor. Bueno, hasta ahí entonces ya tenemos las suposiciones hechas, etcétera, etcétera. Y ahora sí vamos a tratar de hacer un dibujo. Vamos a tratar de hacer un dibujo para que ustedes sitúen un poco este caso número uno. Este caso número uno. Entonces, pintamos nosotros este elemento, que es un rectángulo, que es el rectángulo que estás viendo allí en esa vista frontal de este elemento, de esa placa. Bueno, entonces ahí lo pintamos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que por acá tenemos la dirección X, tenemos que por acá en este plano nosotros tenemos una temperatura T-1, tenemos que en el otro plano tenemos una temperatura T-2, tenemos que esta es la dirección del flujo de calor, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos esto. ¿Sí o no? Tenemos que este elemento tiene un espesor por acá, ya lo citábamos, un espesor L. Entonces, este espesor que tenemos por acá es L. Entonces, aquí está, L. L. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué más hacemos con esto? ¿Qué más hacemos con esto? Bueno, entonces, nosotros en estos modelos vamos a sacar dos expresiones. Una expresión para la distribución de temperatura a lo largo del elemento. Entonces vamos a sacar una expresión para la distribución de temperatura a lo largo de este elemento que tenemos acá. Y vamos a sacar una expresión para la rata de flujo de calor en términos de las propiedades de este elemento. ¿Cuáles son las propiedades de este elemento? Las propiedades del elemento son la conductividad térmica, ya mencionábamos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo arrancamos? Vamos a ver si podemos arrancar por aquí. Yo voy a dejar esto aquí en este tablero para que si hay que agregar más cosas, pues lo podamos hacer, etcétera, etcétera. Y voy a regresar a este caso, Entonces, partimos de acá y entonces voy a borrar esta situación que tenemos acá relacionada con las coordenadas cilíndricas y esféricas, etcétera. Entonces voy a borrar eso. ¿Y qué tengo? Tengo esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo me queda esto? Y vale 0. Una cantidad elevada a ese exponente 0 me da 1. Entonces, finalmente, para el caso que nosotros estamos analizando de esta placa plana, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con este asunto. Bueno, ¿sí o no? Entonces, fíjate que esto finalmente, para el caso que estamos analizando, se convierte en esto. ¿Sí o no? Y vale 0, entonces esta cantidad elevada a la 0 me da 1, entonces me queda finalmente esto. Eso es todo. Y ese fue el trabajo que nosotros hicimos, trabajo que recorrimos en la clase del viernes y que logramos aterrizar en esa expresión, que es una expresión relativamente sencilla desde todo punto de vista. Y específicamente para el trabajo matemático, Bueno, jóvenes, entonces, no sé si todavía estén por ahí, te cuento que son las 11:49. Bueno, no sé a qué horas, pues se pasó todo este tiempo, se pasaron todos estos minutos y ya no nos quedan sino 10 minuticos. Bueno, la pregunta que te formulo a vos en este momento es, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Entonces ahí te cuento que
yo esto pues lo sé por comentarios de ustedes mismos. Ustedes toman su curso de matemáticas 3, en el cual ven todas estos asuntos relacionados con el cálculo vectorial, etcétera, variables de varias funciones de varias variables, etcétera, etcétera. Y luego en el curso de las matemáticas 4, ustedes toman la parte de las ecuaciones diferenciales. Entonces, te pregunto yo, esto que tenemos acá, ¿qué es? ¿Qué es? Te pregunto. Esa expresión que logramos obtener, fíjate todo el trabajo para llegar hasta allí, esa expresión, ¿qué es finalmente? Decime. Bueno, a ver, ¿dónde están los amigos? Los amigos por acá, hay 27 estudiantes. Miren, hago en este momento un paréntesis de orden administrativo. ¿Por qué? Porque es que el tiempo va avanzando y entonces hay que reportar las evaluaciones, etcétera, etcétera. Mira, para el siguiente reporte en tu evaluación, ¿qué tienes? Tienes el quiz que presentaste la semana pasada. Tienes este trabajo que estás reportando en el día de hoy. Ya pude ver de esos trabajos que usted reportó para el día de hoy, ya pude ver 6 de los mismos. Me falta uno que no me habían entregado. Entonces ya eso también lo tengo listo. Esta semana tenemos que hacer otra contribución a esa evaluación y la próxima semana también. Entonces ahí, para que usted esté al día con eso y para que se mantenga al día, esta es una condición que se convierte en una condición del tipo sine qua non para estas clases virtuales, que nosotros estamos desarrollando. ¿Cuál es la clave aquí? Mantenerse al día. Recuerden ustedes que por reglamento estudiantil aprobado, vigente en la universidad, las evaluaciones son en la hora de clase, exclusivamente en la hora de clase, según los reglamentos estudiantiles vigentes. De manera que usted esté preparado en cualquier momento para esas situaciones. Me explico. Y entonces, ¿cómo se prepara usted? Pues manteniéndose al día. ¿Está claro? Repito, evaluaciones en la hora de la clase. Evaluaciones en la hora de la clase. Bueno, a ver, entonces preguntémosle, me da pena porque yo siempre le pregunto a las mismas niñas y entonces ya dirán, pero y es que dirán, se preguntarán, bueno, y es que no hay más estudiantes, pues a quién preguntarle, etcétera, etcétera. Siempre le pregunto a las mismas. Entonces, vamos a ver que algún voluntario o voluntaria me pueda responder qué es esto y qué hacemos con esto. ¿Me explico? Esto que acaban de ver ustedes, ¿qué es eso? Bueno, tengo acá 28 estudiantes en el curso. En este momento hay 27. Hay 27. Está faltando por ahí alguien en la sesión de trabajo de hoy. Bueno, entonces, repito, esto que tenemos acá, por ahí se me está metiendo un brillo. Esto que tenemos acá, ¿qué es? ¿Qué es? A ver, preguntémosle, por ejemplo, a alguien que no acostumbro yo preguntarle, preguntémosle, por ejemplo, a Daniela Trujillo. Daniela, ¿estás por ahí? Bueno, no me responde. Profe, Sí. Dígame, Daniela. eso es una derivada parcial. No. Esta no es derivada parcial. No. Fíjate que ese fue el gran logro que nosotros, con el análisis que hacíamos de estas formas geométricas, ese fue el gran logro que obtuvimos, que esto es una
estos son derivadas totales, esos no son derivadas parciales. Entonces, estamos en otro, por fortuna, estamos en ese campo. Bueno, preguntémosle a ver por aquí a quién es. Siempre le pregunto a las mismas. A ver, Jimena Fernández. Jimena, dígame, ¿esto qué es, Jimena? ¿Cómo? No, por ahí no está el tiempo en ninguna parte. Esto es temperatura. Esto es temperatura. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Una ecuación diferencial. En el lenguaje de las matemáticas, ¿eso qué es? En la nomenclatura de las matemáticas, ¿eso qué es? ¿Ah? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué es esto? Profe, una ecuación diferencial. Exactamente. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Que no vi. Daniela Franco. Daniela, sí, señora. Eso es una ecuación diferencial. Eso era lo que yo estaba esperando que usted me dijera. Esto es una ecuación diferencial. ¿Sí o no? Bueno, porque ustedes ya tomaron ese curso. Bueno, entonces vamos a ver ustedes cómo resuelven esa ecuación diferencial. Daniela, no, Daniela, ¿dónde estás? Daniela. Profe. Bueno, una ecuación diferencial. Y entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Ahí sí yo no sé. Usted sí sabe, usted tiene muy fresco todo este contenido sobre las ecuaciones diferenciales. Y entonces usted, ya habiendo identificado que se trata de esta expresión, entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Daniela, ¿qué hacemos ahí? Bueno, les cuento que son las 11:57. Entonces, usted tiene allí unos minutos para que trate de resolver esta ecuación y entonces me diga qué hacemos. Me diga qué hacemos. Recuerden todas esas subrutinas que ustedes vieron por allá para resolver las ecuaciones diferenciales. Bueno, muy bien. Daniela, ¿estamos ahí, sí o no? Daniela. Bueno, preguntémosle entonces, ahora sí me va a tocar preguntarle por aquí a Dana Melisa. Dana Melisa. Hola, profe. ¿Cómo te va, Dana? Bien, gracias a usted. Bien, muy amable. Miren, aprovecho y con esto cierro un comentario que ya no es un comentario técnico y no tiene que ver con el curso, pero sí tiene que ver con la situación que estamos viviendo, con la situación de esta pandemia que estamos viviendo. Mira, este fin de semana que acaba de pasar, que fue un fin de semana largo, me enteré de varios casos, y no uno, sino varios casos, de personas conocidas, personas que yo referencio, personas conocidas que fueron víctimas de este problema con esta pandemia. Entonces, la cosa es, este asunto continúa y ¿por qué les digo esto? Hombre, porque si estamos hasta el día de hoy aquí todos nosotros, gracias a Dios, pues tenemos que seguir adelante con todas esas tareas de protección que hemos podido observar para haber podido llegar hasta acá. Eso no podemos nosotros bajar la guardia.
el problema sigue allí, sigue presente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, les hago este comentario final, dado estas conversaciones que tuve este fin de semana y en las cuales me enteré, pues, de esos fenómenos. Entonces, estamos ante esa realidad. Bueno, jóvenes, nos vemos, si Dios quiere, el día jueves. ¿Está claro? Bueno, yo me despido de todos ustedes y entonces, si Dios quiere, nos vemos el jueves.